con un milagro mayor. Amados amigos, con Dios no nos equivocamos al creer que hace milagros. También creo que en el calendario del reino se está acercando el tiempo en que los planes de Dios contemplarán mayores milagros, señales y maravillas cuando le abra la puerta a los últimos días. Ni nosotros somos insignificantes, ni Dios es incompetente. Con Dios estamos seguros y no nos equivocamos porque nosotros somos su prioridad. Entre tanto, si queremos estar llenos de fe y ser testigos de maravillas, debemos evitar caer en dos tentaciones: juzgar y discutir. Hagamos lo que hagamos, tenemos que evitar juzgar a alguien que tenga menos fe o fe más débil. Yo temo lo suficiente a Dios como para saber que probablemente seré probada en las mismísimas cosas que juzgo de otros. Romanos 2:1. Por otra parte, tampoco debemos dejar que los de poca fe influyan negativamente en nosotros. Marcos 9 recoge un diálogo bastante interesante entre Cristo y sus discípulos después de que varios de ellos fueran incapaces de echar un demonio que estaba atormentando a un muchacho. Marcos 9:14 dice: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Jesús fue informado de la incapacidad de los discípulos, pero antes de recriminarlos por la falta de fe, les hizo una pregunta ciertamente crítica. ¿Qué están discutiendo con ellos los maestros de la ley? Si quieres estar lleno de fe, no discutas con legalistas. Ámalos. Sirve junto a ellos si esa es la voluntad de Dios. No los juzgues. Y no discutas con ellos. La falta de fe es sumamente contagiosa. Con los milagros no hay nada lógico. No somos llamados a debatir la fe, sino a practicarla, a ser sustantivos que se convierten en verbos. Sigue buscando, sigue creyendo. Estoy convencida de que quienes oran con un corazón puro, llenos de fe, van a ser testigos de milagros. Más pequeños o más grandes, temporales o eternos, los milagros nunca van a dejar de existir. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Cuenta con ello en todo tiempo. Dios es quien dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo oro pidiendo que estas dos declaraciones se arraiguen cada vez más profundamente en nuestra fe. Dios desea la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Ojalá que su palabra llegue a penetrar incluso nuestro subconsciente. De las 5 declaraciones de nuestra promesa de fe, ninguna me resulta tan desafiante como la tercera. Yo soy quien Dios dice que soy. Creer que soy quien Dios dice que soy exige una decisión consciente de lo que Dios dice por encima de lo que yo siento. En líneas generales, mi profunda sensación de inseguridad y de incertidumbre se debe a una confusa mezcla de haberme sentido una víctima durante los primeros años de mi infancia y a una larga historia de derrotas. Sea lo que sea, es como agitar una bandera roja delante del enemigo. Golpea aquí mismo, este es mi punto débil, apunta aquí. La verdad es que daría todo para ser una mujer a la que Dios pudiera describir por su fe, ya que esto es lo que más le agrada a Él. Hebreos 11:6. Así que si estoy hablando en serio cuando digo que le creo a Dios, tengo que creerle a Dios en lo que dice de mí. Digámoslo de esta forma. La verdad es que Dios tiene que ser omnipotente para haberme sacado de tantos problemas durante tanto tiempo, pero también fue omnipotente cuando me estaba tambaleando. El problema era yo, porque Dios sí que hizo su parte. Yo necesito mucho esfuerzo de su parte. Esa es una de las razones por las que me quedo un poco traumada con la tercera declaración. Me siento tentada a reescribirla. Lucho por ser quien Dios dice que soy. Pues no. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que ya soy quien Dios dice que soy. Me llama mucho la atención toda esa lista de personajes históricos que aparece en el pabellón de la fe de Hebreos 11. ¿Crees que a algunos de ellos les resultó difícil creer que eran quienes Dios dijo que eran? Yo no puedo responder por todos ellos, pero Moisés es revelador en extremo. Lo primero que le preguntó a Dios después de oír su voz en la zarza ardiente fue: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Más tarde Moisés se atrevió a responder al llamado diciendo: Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Éxodo 4:13.
Moisés tenía sus propias razones para resistirse al llamado y a su nueva identidad como siervo de Dios, pero por lo menos tenemos una cosa en común con él. Él también había pecado enormemente en su pasado, pero me pregunto cómo sería en el caso de Josué. Las Escrituras lo presentan como un guerrero poderoso y un verdadero adorador que pasaba tiempo en la presencia de Dios. En un primer momento podríamos dar por hecho que tenía confianza en sí mismo y que estaba dispuesto a todo, pero inmediatamente después del mandato oficial de Dios para su vida, el primer capítulo de Josué podría dar a entender lo contrario. Las repeticiones en la Biblia dicen mucho, y en unos cuantos cortos versículos Dios le dijo a Josué nada menos que 3 veces que fuera fuerte y valiente. Yo me atrevería a sugerir que el hombre de Dios de ese momento estaba muerto de miedo. El capítulo 13 de Números relata un hecho sobre Josué que se suele pasar por alto. Durante la primera exploración de Canaán, él aparece en la lista de líderes como Oseas, hijo de Nun, versículo 8. Una porción aclaratoria del versículo 16 nos informa que en algún momento a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Las Escrituras muestran claramente que Moisés sabía que Josué lideraría la conquista porque Dios le mandó imponerle las manos y comisionarlo. Números 27, 18 al 20. En esencia, Oseas significa libertador, mientras que Josué, Yeshua, significa Jehová libera. Me atrevo a afirmar que Josué no solo necesitaba saber quién era, también necesitaba saber quién no era. Él no era Dios. Una buena lección para todos nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién dice Dios que somos nosotros? Si hemos aceptado a Jesús como Salvador, la suma de nuestra identidad la encontramos en 1 de Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Dios no se ahorró tinta inspirada para expresar las diversas facetas de nuestra cualidad de hijos e hijas. Puede que la evaluación resumida en las Escrituras del Nuevo Testamento acerca de quiénes somos se halle en Efesios 1, 3 al 8. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Si no conociéramos ningún otro pasaje del Nuevo Testamento sobre nuestra identidad, pero aceptáramos estas pocas verdades, nuestras vidas cambiarían por completo. Piensa en la posibilidad de memorizar estas 6 descripciones para que cuando digas la tercera declaración de nuestra promesa de fe, tengas al menos una ligera idea de tu valor como persona. Hay veces que el salmista habla con su propia alma, como tratando de convencer a su testaruda voluntad. Salmo 42:5. Habla en voz alta con tu alma tantas veces como sea necesario para comenzar a creerlas. En amor soy bendecido, elegido, adoptado, favorecido, redimido y perdonado. Y nuestra alma no es la única que necesita oírlas. Ten esas verdades en la punta de la lengua para que puedas soltárselas al acusador la próxima vez que te parezca que te está acusando. Apocalipsis 12, 10 al 11. Creer que somos quienes Dios dice que somos nos reporta enormes beneficios. Fíjate en unos cuantos. Una sensación de seguridad enormemente fortalecida. Elegidos, adoptados, favorecidos, ¿qué más nos hace falta para sentirnos seguros? Somos aceptos en el amado. Piensa un momento en el impacto. ¿Qué mayor contribución a la derrota continua que la inseguridad? Cuando estamos dispuestos a creer que somos quienes Dios dice que somos, empiezan a romperse las cadenas. Entre otras muchas víctimas, nuestro llamamiento podría verse en peligro si no permitimos que Dios trate con nuestras inseguridades crónicas. Cuando era niña, me escondía constantemente detrás de la falda de mi madre. Para empeorar las cosas, cuando tenía 6 años, me caí de bruces contra una mesa, y el resultado fue un severo caso de maxilar superior saliente, pues me di con los dientes en la mesa. Durante varios años, antes de lo que me pareció ser toda una vida llevando aparatos de ortodoncia, cuando estaba en público me tapaba la boca con la mano derecha.
Una inseguridad le daba paso a otra, hasta que me obsesioné con sentirme aceptada. Dios me colocó en una posición donde tengo que luchar contra mi identidad, tan fuertemente minusválida, y elegir a quién voy a creerle, a Él o a mí. ¿Te ha puesto Dios en una posición que parece traer a la superficie todas tus inseguridades? Tómalo como algo personal. Las está llevando a la superficie para arrancarlas, con frecuencia, de una en una. Se nos toma en cuenta como justicia. Romanos 4 enmarca una de mis revelaciones favoritas en las Escrituras. Dios sabía que las personas como yo necesitaríamos terriblemente la actualización del Nuevo Testamento. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 3. Obviamente, Dios pensó que el concepto de fe contada como justicia era también bastante importante, ya que Él lo inspiró muchas veces en las páginas de las Sagradas Escrituras. Échale un vistazo a Romanos 4, 1 al 5 y analiza esta declaración en su contexto. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Amados, asimilen este principio. Cada vez que le creemos a Dios, nos lo cuenta como justicia. La suposición más obvia sería que Dios cuenta los actos justos como justicia. Pero el profeta Isaías lo rectificó por escrito. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. En las Escrituras Dios insiste en que creerle es lo que se nos cuenta como justicia y Él es quien pone las reglas. Para muchos, tomar Romanos 4, 23, 24 exactamente por lo que parece decir es tragar demasiado. Hay gente que teme que eso podría dar luz verde al pecado. Pero nos equivocaríamos gravemente si racionalizamos la gracia y el perdón de Dios y las convertimos en permiso para comportarnos como paganos. La verdadera fe no puede evitar actuar. Si de verdad creemos que Dios es quien dice ser, que puede hacer lo que dice que puede hacer, y que nosotros somos quienes Dios dice que somos, entonces nuestras decisiones y comportamiento correspondiente lo reflejarán. Liberación de la carga de nuestros propios pecados. Vuelve a leer Romanos 4, 6 al 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin tener en cuenta las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Todas esas veces que yo creía que Dios estaba contando mis pecados, en vez de eso, Él estaba contando mi fe como justicia. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Desde el principio hasta el final, la fe es el corazón de la justicia. No llegues a la errónea conclusión, ya que Dios cubre nuestros pecados y no los cuenta contra nosotros, significa que nos consiente todo. Dios es santo y no va a ser burlado. Más aún, aprenderíamos muy poco sin disciplina y sin las consecuencias del pecado. La idea clave basada en el contexto de Romanos es poner nuestra fe en un Dios de gracia que perdona a quien se arrepiente de verdad y que por tanto, nunca, cuenta sus pecados contra ellos. La gracia nos da una lección de humildad, ¿verdad? Obediencia. Espero que este punto equilibre más los conceptos de fe y de justicia. Hay una clave fundamental que cuelga de la cadena de Romanos 1:5. Por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Aquí va de nuevo, la obediencia viene de la fe. Durante muchos años viví en un círculo vicioso de una autoestima por los suelos, que traía como consecuencia malas decisiones que le daban paso a una autoestima aún más baja y a decisiones todavía peores.
Mi continua baja autoestima se debía directamente a creer que mis sentimientos y mi pasado predecían mi futuro, en vez de hacerlo la palabra de Dios. Cuando tenía casi 30 años, comencé a estudiar en profundidad la palabra de Dios. En ese entonces no tenía ni idea de que el primer propósito de Dios al provocar un insaciable apetito por su palabra era realizar una operación quirúrgica intensa y a largo plazo en mi corazón quebrantado y en mi mente distorsionada. Por medio del estudio de su palabra me topé con pasajes y más pasajes que describían a los hijos de Dios. Pronto comencé a creer que eran verdad para otras personas. Seguro que algún otro aparte de mí le ha asegurado con confianza a alguna persona herida o con preguntas en cuanto a una verdad bíblica que se aplica a su vida por ser hijo de Dios y que tú mismo no aceptaste para ti. Dios es inflexible en cuanto a que le permitamos enseñarnos a nosotros lo que quiere enseñar por medio de nosotros. Cuando veía textos que describían a los hijos de Dios, constantemente sentía que Él le decía a mi corazón: Beth, tú eres esto. Durante mucho tiempo yo seguí respondiendo: no, Señor, yo soy aquello. Tanto Él como yo sabíamos a qué me refería yo. Parte de mi aquello deriva sus nombres de las cosas dolorosas que otros dijeron a mis espaldas en otras ocasiones. Y tú, aquello, puede representar algo diferente, por ejemplo, apelativos que te has dado a ti mismo. Considera que aquello es todo lo que sea distinto al esto de Efesios 1. Por supuesto, Dios tenía razón. Yo era esto, pero como creía que era aquello, seguía con una tendencia a pensar y o actuar como aquello. Pasaron meses y años y la voz de Dios crecía insistentemente en mi corazón. Beth, ¿cuándo vas a creer de una vez que eres esto? Como dice mi esposo, soy una mujer muy cabeza dura, pero por fin comencé a responder: muy bien, Dios, puede que sea esto, pero mi problema es que me sigo sintiendo como aquello. Con una fe como un grano de mostaza para creer por lo menos que yo era esto, aun cuando me sintiera como aquello, Dios me permitió dar un paso adelante. Por medio de dosis constantes de su palabra y de cooperar cada vez más en mi corazón, me enseñó a creer en Él lo suficiente como para, por lo menos, comenzar a tomar decisiones como un esto. Una y otra vez me entrené para tomar decisiones basadas en mi realidad de esto. Con el tiempo mis hábitos comenzaron a cambiar y comencé a comportarme como un esto. Al fin y al cabo, esto es lo que soy. No es de extrañar que cuanto más me comportaba como esto, en vez de aquello, me sentía más bendecida, elegida, adoptada, favorecida, redimida y perdonada. Todos podemos conocer el gozo y el fruto de la obediencia. Podríamos poner muchos más ejemplos de la obediencia que procede de la fe. Por ejemplo, a veces tenemos que ejercitar la fe para creer que obedecer a Dios en una situación difícil producirá fruto al fin y al cabo, aun cuando parezca que en primera instancia podría ocasionar dificultades. Para muchos el paso de fe comienza mucho antes. Tenemos que ejercitar la fe para creer que somos capaces incluso de una obediencia a largo plazo. Y lo somos. Como ves, Dios puede contar nuestra fe como justicia sin preocuparse de que nos aprovechemos de esa libertad. Él sabe que la fe que no lleva a la obediencia no es más que palabras vacías. Me gustaría añadir una última idea en el contexto de Romanos 4 sobre creer que somos quienes Dios dice que somos. No es casualidad que este capítulo de las Escrituras ponga como ejemplo dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham y David. Ambos vivieron en dos épocas muy diferentes y tenían distintas posiciones, pero los dos tenían una cosa en común. Ambos habían pecado tan gravemente que necesitaban fe para creer que seguían siendo quienes Dios decía que eran. Un padre de multitudes y un rey cuyo reino no tendría fin. La verdadera restauración exige fe. Seguro que Pedro se identificaba con eso. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32.
¿Por qué oró Cristo específicamente por Simón Pedro para que no fallara su fe? El futuro de Pedro no dependía de un pasado impecable, sino de su fe. Pedro iba a necesitar desesperadamente valentía para creer que seguía siendo quien Cristo decía que era, incluso después de un fracaso semejante. ¿El resultado? El viejo pescador de hombres volvió y fortaleció a sus hermanos. Pedro le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Hay veces que las verdades bíblicas más difíciles de aceptar tienen que ver con nosotros. Cree que eres quien Dios dice que eres y comprende la doble bendición de Dios que te lo cuenta como justicia. La verdad es que puedes caminar por Él victoriosamente. Si se lo permites, Dios te dará todo lugar en que se pose tu pie para la gloria de su nombre. Filipenses 4:13 afirma que los siervos de Dios pueden hacerlo todo, todo en Cristo que los fortalece. Nuestra cuarta declaración de fe es sana teología que clama por convertirse en nuestra realidad. Todo lo puedo en Cristo. Me gustaría que nos volviéramos a fijar en Josué, nuestro protagonista principal, porque se especializa en llevar a los hijos de Dios a sus tierras prometidas de fe y fertilidad. Era un hombre con fama de creerle a Dios contra viento y marea. Por el poder del Dios viviente, Josué hizo lo que sabía que no podía hacer. Al igual que a nosotros, le fue dicho de antemano que podría hacerlo. En vez de palabras tranquilizadoras, quizá podríamos llamarlas palabras de garantía previa. Volvamos a leer esa garantía previa en Josué 1:1-9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Me gustaría señalar otra forma maravillosa en que el nuevo pacto supera al antiguo. Quizá por muchas razones parece que Dios habló y logró gran parte de su obra por medio de un individuo principal a lo largo del Antiguo Testamento. En general, parece que la mayoría de las veces Dios logró sus planes con una sencilla regla de aritmética: 1 más 1. Me atrevería a sugerir que Juan el Bautista fue el último profeta de la ecuación 1 más 1. Tal y como gritó una voz en el desierto: «Preparen el camino para el Señor», Mateo 3:3. La plenitud de la deidad bajó del cielo para cumplir para siempre el llamado de un hombre a toda la humanidad. Él es Jesús, el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Su plan divino no fue usar solo uno, sino muchos, un cuerpo unido de creyentes para cada generación, mientras cada uno contribuye a la mezcla con sus propios dones. Cristo rompió el molde desde el principio cuando con un propósito comisionó a 12 apóstoles. Cristo llamó a sus 12 a que trabajaran con Él en su ingente obra. Los comisionó y les dio poderes sobrenaturales para realizar tareas divinas en su nombre.
Y más aún, Lucas 10:1 nos dice que, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él, a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Seguro que asustados hicieron todo en Cristo que los fortalecía. Filipenses 4:13. Cristo invitó abiertamente y ofreció los requerimientos básicos para lograr obras grandiosas en su nombre. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14:12. El que cree. Esa es una lista abierta. Las instrucciones finales de Cristo antes de dejar el planeta Tierra fueron: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. Debemos superar la idea de que Dios usa poderosamente a unos cuantos escogidos de cada generación para cumplir con sus planes para el reino. Cristo nos dejó demasiadas cosas que hacer como para dejárselas solo a unos pocos. Tú eres una parte honrosa del cuerpo de Cristo y tu contribución es relevante. Esta es una excelente oportunidad de repasar algunos conceptos de los que te hablé en el primer capítulo de este libro. Dios te creó para que produzcas mucho fruto. Puedes ser eficaz, usado poderosamente. Tu legado todavía puede impactar a una docena de generaciones si Cristo se demora en volver. Lo único que necesitas para ser poderoso en tu generación es un escudo de fe y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Con Cristo puedes hacer absoluta e inequívocamente todo lo que Dios ponga ante ti. Eso incluye echar al enemigo de tu tierra prometida. No pienses ni por un momento que Satanás va a bajar el ritmo de la marcha cuando te vea por el camino. Tiene un arsenal de armas psicológicas para mantener nuestros pies fuera de la tierra prometida. Prepárate de antemano para que no te agarren desprevenido. En Josué 1:9, Dios le advirtió a Josué que no cayera en dos de las fuerzas disuasorias más efectivas para evitar vivir en nuestra tierra prometida. No tengas miedo ni te desanimes. Miedo, desánimo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero la verdad es que no lo lograremos si tenemos miedo de intentarlo. Satanás hará todo lo que esté en su mano para asustarte y mantenerte alejado del destino que ha ordenado Dios para ti. Una de las formas que ha usado Dios para curar muchos de mis temores ha sido permitir que se cumplan unos cuantos. Cuando la crisis vino y se fue, era como si Él le dijera a mi corazón: «Beth, ¿pudiste sobrevivirlo?» Supongo que sí. ¿El maligno fue capaz de usarlo y destruirte? No, Señor, parece que no. ¿Todavía eres mi sierva? Pues sí, sí lo soy. ¿Te sigo amando? Indudablemente, Señor. ¿Tú me sigues amando? Más que nunca, Señor. Superar algo que estábamos seguros que no podríamos nos proporciona un pequeño vistazo de la inmortalidad de nuestro hombre interior, así como una clara evidencia de que Filipenses 4:13 funciona también para nosotros. A ninguno le gusta mucho la cantinela del «encáralo hasta que lo superes» para desterrar el miedo, pero desde luego puede ser efectivo. Dios también le advirtió a Josué sobre el desánimo. No temas ni te desanimes. La palabra desánimo significa todo lo que te imaginas, pero he visto que existe un sinónimo al que merece la pena prestarle atención especial. Desmoralización. Creo que la desmoralización se puede dar cuando Satanás averigua quiénes tememos ser y lo que tememos no poder hacer. Entonces, él nos lo confirma. Inmediatamente después de que Dios le dijera a Josué que no tuviera miedo ni se desalentara, le dio una razón importante para ello. El Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo en la tormenta,
La razón no era que las terribles circunstancias iban a desaparecer, sino que tendrían la presencia de su Salvador. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo 14:27. Recuerda que la fe nunca es una negación de la realidad. Es creer en una realidad más grande. La razón por la que no tienes que rendirte al miedo y al desaliento es la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias. Querido amigo, no hace falta que tú te calces los zapatos de Dios. Quítate las sandalias y camina descalzo tras Él. En Josué 1:5 encontramos una poderosa garantía de seguridad que Dios le dio